Buenas noches, amados hermanos, amada iglesia que se está conectando desde el otro lado como todos los martes. Bienvenidos a un nuevo programa de Vistiendo una Generación. Así que, como siempre, gracias por poder conectarte y poder compartir la palabra de Dios. Estamos acá con Alberto, con Andrés, saluden. Muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Agradecido a Dios por que nos podemos nuevamente reunir para estudiar la palabra de Dios. Amén, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga muy ricamente. Y vamos a compartir nuevamente hoy la palabra del Señor. Es un privilegio poder hacerlo. Así es, así que vamos ya por arrancar. Siempre recordamos, ¿sí?, que los programas quedan grabados como en Facebook, como YouTube, ¿sí?, en la página de la iglesia. Así que si querés revivir los anteriores programas, podés también entrar a la página y vas a encontrar todos los programas. Y ahora me asombro, porque antes estábamos con bufanda, estábamos con buzo y ya estamos con camisa, estamos cada vez más tranqui. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero qué bueno que dice, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Así que, hermanos, le invitamos como siempre, Biblia en mano, un lápiz o lapicera, papel, para poder anotar todo lo que hablemos, lo que Dios le hable, ¿sí?, el Espíritu Santo lo guíe, y para poder disfrutar este nuevo tema que vamos a estar hablando. Andrés, hacemos una oración para poder arrancar. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde una vez más, por este privilegio, no solo por ser tus hijos, sino por esa salvación que tú ganaste en favor nuestro por la eternidad. Gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de poder ser parte dentro de esta vida que tú nos das, de este tiempo crono, el poder compartir tu palabra. Permite que donde quiera que llegue esta palabra, llegue a lo más profundo del corazón, trayendo transformación para vida eterna, y que todo lo que podamos compartir honre y glorifique tu nombre. Amén. Amén, así es. Así que bueno, vamos a disfrutar, ahí seguramente están en familia, y hacemos un resumen. Hacemos un resumen del último tema. Estuvimos viendo el porqué de la separación. Fueron dos temas, 2 martes seguidos, que tienen que ver con nuestra relación con el mundo, sí, que tenemos que tener una separación. Y estuvimos viendo lo que los apóstoles advertían respecto de la separación. ¿Por qué, no? Bueno, el punto 1 es que somos ciudadanos, pero no somos ciudadanos de esta tierra. Somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, tenemos que vivir conforme a nuestra ciudadanía, ¿no es cierto? Y el segundo punto es que el aliarnos con el mundo trae consecuencias en esta vida. Así es. Nos produce pérdidas, nos produce gasto de tiempo y esfuerzo en cosas que no van a tener ninguna repercusión en la eternidad. Por lo tanto, todo lo que es muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que todo lo que no produzca un fruto en la eternidad es vano, hueco, vacío, porque es simplemente pasajero por un poco de tiempo nomás. Y también vemos que hay una corona de recompensa, ¿sí? Y tenemos que preocuparnos para que esa recompensa nos alcance. El cuarto punto es que Cristo viene y nosotros tenemos que estar esperándolo. Y el Señor advirtió que no nos carguemos con los afanes de la vida, que no nos carguemos con las cosas terrenales que van a hacer que perdamos nuestra esperanza, ¿no es cierto? Así es. Y el último punto es la cruz de Cristo, ¿verdad? Si el mundo crucificó a Cristo, no podemos ser amigos del mundo, porque tenemos que ponernos del lado del crucificado, ¿sí? El mundo lo echó a Cristo fuera porque Él murió fuera de la ciudad. Amén. Él lo sacaron fuera y dijeron, no te queremos. Y entonces nosotros tenemos que tener la misma posición que tuvo Cristo. Rechazados por el mundo, pero amados por Dios. Amén. Así es. Y cuando hablábamos de mundo, ¿no?, hacíamos bien énfasis en el sistema corrupto, ¿no?, que veníamos hablando, como siempre decimos. No es el globo terráqueo, no son los habitantes de la tierra, los seres humanos, sino es el sistema que tiene un príncipe, ¿no?, que tiene un Dios de este mundo. El príncipe de este mundo, que es Satanás, que ahora vamos a mirar un poco el que maneja toda la oposición, se opone a Dios. Y entonces todo el sistema que él tiene armado, la corriente de este mundo, va contra la voluntad de Dios. Entonces, no podemos amar lo que Dios aborrece, porque claramente dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así es. O sea que no podemos jugar a dos puntas.
Tal cual, tal cual. Y que a veces uno no, como justo el martes pasado hablamos, que decimos, pero Dios tanto no quiere algo, ¿no? Y siempre como que tratamos de negociar, pero yo personalmente, justo cuando vos hablabas, me venía que, por ejemplo, a Carla no le gusta el helado de frutilla. Entonces yo cuando pido un pote por amor, ni se me ocurra a poder meter la frutilla porque le va a desagradar. Le va a desagradar. Entonces yo lo hago por amor. ¿Y cuánto más nosotros, no por Dios, que nos amó, nos pagó un precio? La separación nos conviene. Nos conviene porque nos guarda de un montón de perjuicios y de pérdidas. Es la verdad. La santidad, que la palabra santidad significa eso, separación, nos conviene. Porque cuando hay lo que sucede ahora con el virus, ¿por qué los médicos están que parecen extraterrestres, astronautas, ¿no? Tan guante, un coso de escafandra, todo, porque están aislándose de qué? De algo que los contamina y que los puede matar. Claro. Bueno, cuánto más nosotros, ¿no es cierto? Que el mundo es mucho más peligroso que el coronavirus. Sí. Porque el coronavirus puede producir una separación temporaria, pero el coronavirus, el mundo nos separa de un Dios eterno. Que ahí dice, ¿no? La palabra que no tengamos miedo de aquel que hace daño al cuerpo, sino de aquel que puede destruir el alma. Y nuestra alma la tenemos no para que se pierda. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Cuidado. Tengan el concepto claro de que, porque a veces la gente dice, ¿por qué Dios manda a la gente al infierno? Bueno, es aquí que la Biblia dice que Dios no manda a nadie al infierno. Todo lo contrario, Dios manda a las personas que se arrepientan y que vivan a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así es. Dios nos manda con una palabra de reconciliación. Somos embajadores y hay un mensaje de reconciliación. Dios está dispuesto a reconciliarse con el mundo. Es el mundo el que no se quiere reconciliar con Dios. Es la verdad. Dios es un Dios que es amplio en perdonar, es generoso, misericordioso, lento para la ira, pero es el mundo el que no ama a Dios, ni le interesan las cosas de Dios. Por lo tanto, no podemos ser amigos. Y bueno, ahora vamos a ver este punto que es justamente la oposición. Por causa de ser amigos de Dios, nos convertimos en enemigos del mundo, por lo tanto, vamos a sufrir una oposición. Por eso hoy vamos a ver este punto que es el cristiano y su enemigo, la oposición, ¿no? Así es. Así que entramos ahí. Vamos a meditar ahora una parte muy importante de la vida del cristiano, su conflicto en este mundo. Vimos anteriormente que estamos separados del mundo, pero no estamos en amistad con él, sino que estamos en una guerra espiritual. Estamos en un campo de batalla, una batalla entre la luz y las tinieblas, una guerra entre el reino de Dios y los principados de las tinieblas. Nuestra vida, aquí en este tiempo presente, no son unas vacaciones, ni un paseo, sino un conflicto permanente. Y esto debemos tomarlo muy en cuenta para poder estar preparados para las batallas, ¿no?, que el cristiano va a tener. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre estuvo en conflicto con naciones enemigas. Nada más que esas guerras eran figuras de nuestra batalla espiritual. O sea, si bien eso era corpóreo en ese momento, pero iba a ser figura de lo que nosotros hoy tenemos, pero en lo espiritual. Pero Dios le dio a Abraham una promesa, y tu descendencia poseerá las puertas, el lugar más fuerte, un lugar más fuerte o fortaleza, ¿no?, de sus enemigos. Génesis 22, 17. O sea que siempre iba Abraham y su descendencia a prevalecer. Sí, mostrando que el pueblo de Dios siempre iba victorioso porque Dios peleaba por ello. Esta realidad la confirmó el mismo Señor Jesús respecto de su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto lo encontramos en Mateo 16, 18. Las palabras, las puertas del Hades. Las puertas del Hades no pueden, o sea, las puertas del Hades, pueden traducirse también como el poder de la muerte, dando a entender el Señor que ninguna fuerza enemiga podría derrotar a la iglesia. Y qué importante esto, ¿no, Andrés? O sea,
justo disculpa que te corté, pero a veces pasa, ¿no? Que cuando nosotros venimos al camino de Dios, Dios nos da su salvación, nos da su redención, pero también nos hace parte de la iglesia, el cuerpo, Sí. ¿no? Donde uno ahí también encuentra un lugar donde también pasa esto, ¿no? Que dice que las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia, no sobre personas individuales, ¿no? Yo soy No. poderoso, sino en el cuerpo. Qué importante pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿no? A la iglesia. Exacto, sí, porque Dios puso un cuerpo. Y, Sí. y es en el cuerpo que encontramos todos los nutrientes, como todos los miembros encuentran en el cuerpo todo lo necesario para la vida. Así es. Y el apóstol Pablo sabía bien de este conflicto, ¿no? Sí, sí, Él dice, ya lo creo. porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, débiles, despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. 1 Corintios capítulo 4, verso 9 al 13. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno. Esto Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 6, versos 4 y 5. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 2 Corintios capítulo 12, verso 23 al 28. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Y el texto ¿no? Cuando habla de las debilidades, se trata de la persecución que uno sufre, no de cuando uno es tentado y es como, bueno, accedo a eso. No, está hablando de las oposiciones. Uh-huh. ¿Sí? Pablo pidió Pablo lo consideraba un mensajero del enemigo, de Satanás. Justamente Satanás significa adversario. O sea, él entendía que todos esos padecimientos que él tenía, porque nosotros ahora lo vamos a leer, donde iba se armaba un desbarajuste. No había forma de que él pudiera predicar el evangelio y todo terminara lindo y lo felicitaran todo y le dieran besitos y lo aplaudieran. No, siempre había una oposición. Y entonces, claro, como acá a nadie le gusta la oposición, para que veamos que el apóstol Pablo no era un masoquista que le gustaba sufrir, él oró y le dijo, Señor, sacame esto. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad te haces fuerte. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué actitud voy a tomar? Ya que Dios me dijo que son necesarias todas estas cosas. Bueno, me voy a gozar. Lo voy a tomar como algo necesario. Porque él pudo entender que en un mundo enemigo vamos a tener un conflicto. Y si vamos a una guerra no vamos a pretender pasarla bien. Nadie se va a ir de vacaciones a una guerra. Eligen un lugar de guerra. A ver, ¿dónde están tirando bombas? Bueno, no, si no pasa como... Con la sombrilla, ¿no? Como le pasó a David, ¿no? Que dice, cuando los reyes salían a la guerra, él estaba, ¿no? Él se quedó en el palacio. Se quedó disfrutando, durmiendo la siesta pero y... le costó caro. Le costó caro. Porque fue débil a la tentación. Porque estamos puestos para ejercer y ejercitarnos, ¿no? Y para obrar. El ocio al ser humano le hace daño, le perjudica. Porque Dios nos diseñó para que tengamos actividad. ¿Sí? Sí. Y esa es nuestra actividad. Parte de nuestra actividad significa pelear. Por eso Pablo... Amén. Dice, y hacia el final de su vida, este soldado experimentado dice, he peleado la buena batalla. 2 Timoteo 4:7. Y le encarga al hermano Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo 2:3. Y acá quiero hacer una aclaración. Este hombre no era un soldado. No. Este hombre era un religioso. Un hombre criado en el templo. No tenía preparación militar.
Pero cómo él, cuando fue transformado por el poder de Dios, entendió que la vida cristiana es una guerra. Sí. Él lo pudo entender y utilizó muchos términos militares, Amén. muchos, Yo sin creo que, ser un militar. claro, pero quizás él vio cómo era el imperio. No, lógicamente, Ah, él era un hombre muy observador, sí. pero digo, no tenía instrucción, porque es normal que un militar hable en términos militares, Claro. o un médico hable en términos médicos, pero Pablo no era un militar, No obstante eso, pero se convirtió en un guerrero. bueno, Dios lo convirtió en un guerrero. Y en realidad Dios nos quiere convertir en guerreros, porque estamos en una guerra. amén. Este es el cumplimiento de las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Qué palabra de confianza, ¿no? Confíen. Sí. O sea, el secreto está en confiar. En confiar. Confiar. O sea, la aflicción va a estar, pero el secreto está en confiar. Confiar porque vamos a vencer. Por eso Claro. dice, yo he vencido. ¿Qué está diciendo? Así como yo he vencido, Claro. Y el apóstol no estaba enojado por lo que pasaban todas estas cosas. Al contrario, entendía que era parte de su vida cristiana. Él decía que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, verso 24. Al contrario, desde que empezó a predicar comenzó a tener conflicto. desde el comienzo. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. No, o sea, este caso está hablando Pablo. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. 2 de Corintios, capítulo 11, verso Y lo que 32, hablábamos 33. hoy, ¿no? Que Sí, Jesús comenzó su vida también siendo perseguido, claro. ¿no? Sí, sí. Pero y todo lo que tenga que ver con principios eternos, con la salvación del alma, de las personas, siempre va a generar Sí, este sí, tipo, porque está el espíritu del mundo que Es contra- enemigo de Dios. es enemigo. Entonces, donde Dios opere o donde Dios haga una obra, ahí va a haber una oposición, un rechazo. Y dice, y por donde andaba había conflicto. Pero él entendía esto. Ahora me gozo de en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto lo dice Colosenses 1:24. Sí, vamos a aclarar acá. No es que Pablo, no es que a Cristo le faltó algo. No, Cristo, claro, la obra O fue sea, completa. la obra fue completa, pero Claro. él consideraba, esto se puede explicar muy fácil como por ejemplo con una vacuna, ¿no? El trabajo de hacer la vacuna es importante, pero una vez que la vacuna está terminada, viene el sufrimiento de lograr que todas las personas reciban la vacuna, porque no todos van a recibir una vacuna. Entonces, cuando se descubrieron las vacunas, los hombres que llevaban la vacuna chocaron con culturas que rechazaban la vacuna. Hasta algunos no querían saber nada, los tenían que convencer. Nos pasa hoy en día también con todo, ¿no? Que- Entonces Pablo, que entendía que lo que él sufría era la parte de llevar el Evangelio. El Evangelio está terminado, Claro. pero hasta que la persona no lo recibe, es como un remedio, hasta que la persona se lo toma, ¿de qué sirve que haya un remedio si la persona se muere? Entonces, ¿de qué sirve que haya una salvación si la gente no oye el mensaje Ah. y se pierde? Entonces Pablo, esas aflicciones de poder llevar el mensaje a los perdidos, era lo que él lo tomaba como Tan en serio, una ¿no? tarea muy No. importante. Es tan importante para completar la obra de la salvación. Ah. Porque es en vano que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, sí, dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces Pablo tenía esa tarea, predicar el Evangelio. Amén. Quiero que sepáis, hermano, que las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, bueno, dijimos Colosenses 1:24, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14. Pablo escribe esta carta preso. Ujú. Preso, sí. Y los hermanos, cuando se enteraron de que Pablo era preso y seguía predicando, eso los animó. Por supuesto. No, produjo el efecto contrario. Tal vez el enemigo piensa, bueno, si meto preso a uno, los otros se van a achicar. Claro.
pero indudablemente el Se poder hicieron del fuerte. Espíritu Santo Los hizo es fuerte. el que nos impulsa, ¿no? Amén. Recuerden Así que es. esto no es una obra humana y no es con el poder del hombre, Del hombre. es con el poder de Dios, ¿verdad? Amén. Así es. Este conflicto que tenía Pablo era el mismo que había tenido el Señor Jesús cuando anduvo por este mundo. Por tanto, podemos ver por las Escrituras que este asunto de la oposición tiene dos caras, una visible y una invisible. Hay una oposición del mundo que rechaza a Cristo, pero también hay un conflicto con los poderes invisibles de las tinieblas. En el transcurso de su vida, todos los hijos de Dios han sido atacados por enemigos, desde dentro y desde fuera, humanos y espirituales, terrenales e infernales. ¿No Es cierto? verdad. Porque vienen inflamadas. Así es. Y hoy vamos a ver los humanos. Y el próximo martes vamos a ver los satánicos. Ahí Claro. nos metemos ahí con todo eso. Y Pablo le decía también a Timoteo, ¿no? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10 al 12. Qué palabra, ¿no? No, es tremendo esto. O sea, Todos dice, no dice Ah, algunos. Sí, todo. Todos los que quieran seguir fiel al Señor. Ser piadosos. Ser piadoso, perdón, esa es la palabra. Que hoy hablamos sobre eso, ¿no? Sí, sí. Porque si hay algo de la cual Dios se agrada es de la persona que practica la piedad. Sabemos que el Señor pone en nosotros, ¿no? Pero también está en nosotros el deseo de querer agradar a Dios de todo nuestro corazón. Y cuando nosotros buscamos eso, ¿no? Que es esa vida que agrada a Dios, eso es ser piadoso, ¿no? Sí, sí. La palabra piedad significa buscar la voluntad de Dios. Exactamente. Lo pero contrario es el impío. claro, O sea, el que impiedad. diciendo, porque Dios muchas veces llamó a su pueblo impío, o sea, diciendo ser pueblo de Dios, hace lo que se le da la gana. Claro. No busca la voluntad de Dios. Eso es una actitud impía. Impía. Una actitud piadosa es alguien que tiene respeto de Dios, temor de Dios, y por lo tanto busca agradar a Dios. Ahora, esa persona dice que, o sea, Va a padecer. Va a padecer. Va a padecer. De algún De lado, algún lado. poca, mucha. No hay para de sufrir ahí. No, 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 a lo mejor no es No, una para. persecución. Nosotros no somos de los pares de sufrir. No hay para de sufrir nada. Todo lo contrario. No, entonces Venga a no. sufrir Entonces con me Jesús. equivoqué. Aleluya. No, digo que muchas veces la persecución puede ser oculta, o sea, no abierta como puede ser que los maten, sino que a veces desprecio, puesto de costado, ¿verdad? No ser tenido en cuenta. Sí, a No se ha veces tenido en pasa cuenta. mucho en el tiempo. Este año fue diferente, ¿no? Pero el año anterior en el colegio, los chicos, cuando empezó el tema del aborto y un montón de cosas, los adolescentes empiezan a sufrir esa fricción. Empiezan a sufrir por manifestarse a favor de la voluntad de Dios. Sí. Y siempre que, mucho más hoy que el mundo está directa y abiertamente haciendo leyes contra la voluntad de Dios, ¿sí? Porque el mundo occidental, donde nosotros vivimos, América y Europa, tenía una base cultural cristiana, Sí. valores cristianos. Bueno, esos valores se están dejando de lado y se están promulgando leyes anticristianas, que son opuestas a Dios. Entonces, lógicamente, cuando nosotros manifestamos nuestra fe, nuestras creencias, que nosotros creemos en la palabra de Dios y por lo tanto, si Dios dice que está mal, ¿qué podemos decir nosotros si Dios dice que está mal? Claro. Nosotros no podemos decir otra cosa, no podemos mirar para otro lado. Entonces, bueno, automáticamente el mundo nos toma como enemigos, simplemente por defender la verdad. Porque Pablo dice que la iglesia es columna, una columna sostiene, Sí. y un baluarte, que es un lugar de defensa, de la verdad. Nosotros deberíamos ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe manifestar la verdad. Entonces, si Dios dice que no a algo, ¿qué debemos decir nosotros? Que no. Que no. Claro. Por más que socialmente sea Cae ridículo. aceptado, Claro. es un conflicto que no lo podemos esquivar. Lo sufrió Jesús, lo sufrieron los apóstoles y lo vamos a sufrir. Todo lo que quieran Que vivir creo piadosamente. que creo que ahí es donde no, cuando Jesús le dice
a Nicodemo, que le dice, no, para poder entender el reino de los cielos debes nacer de nuevo, porque si no estamos dentro de una esfera, ¿no? ¿Qué es esto? Para de sufrir, vengo a Dios por necesidad y estoy un tiempo y estoy. Pero que bueno poder entender, que es entender esto, ¿no? El reino de los cielos, la oposición. Es que si no nacemos de nuevo, no tenemos nueva vida. Juntamente con la nueva vida que Dios nos da, vienen los nuevos sentidos. Ojos espirituales, oídos espirituales, olfato espiritual, gusto espiritual, tacto espiritual. Los sentidos que tenemos, ¿no? Naturalmente. Los sentidos espirituales, porque Dios es espíritu. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque se le son locura. Pero nosotros las podemos discernir, porque tenemos un espíritu nuevo. ¿Quién las entenderá? Nosotros, no tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, gracias al Señor. Bueno, y aquí Pablo sigue insistiendo, hablándole a Timoteo, en este caso, ¿Cómo Pablo los animaba a los hermanos? Permanentemente, a los hermanos de Corinto. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, llegaron a un punto límite. No va más. Claro, límite, ¿no? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8 al 10. Qué concepto claro que tenía Pablo. Qué bárbaro. Estaba rejugado. Pero ¿por qué? Porque tenía ojos espirituales, claro, y los usaba. Porque una cosa es tenerlo y otra cosa es usarlo. Claro. Porque a veces los tenemos y no los usamos. Él usaba su vista espiritual, su sentido, su mente. Por eso les decía a los efesios, renovaos en el espíritu de la mente. El espíritu de la mente es la forma en que yo veo las cosas. Claro. La manera en que yo veo las cosas. Porque las cosas se pueden ver de diferentes maneras. Cuando uno ve, es como ver el vaso, como este vaso que está aquí. Yo lo puedo ver medio vacío o medio lleno. O sea, es de acuerdo al espíritu de mi mente, con qué forma miro las cosas, es como yo voy a andar. Entonces nosotros debemos ver las cosas como Dios las ve. Amén. ¿Qué nos pasa cuando uno ve y dice, está buenísimo esto? Y el otro dice, no sé, falta un poco, ¿no? Siempre cada uno tiene un punto de vista diferente. El espíritu de su mente. Pero qué hermoso poder unirnos con Cristo. En todos sus viajes misioneros, Pablo estuvo expuesto al fuego. Los enemigos del Señor lo perseguían. Donde Pablo comenzaba a predicar, las almas empezaban a convertirse al Señor, pero también empezaba la persecución. Luego de escapar de Damasco, como vimos anteriormente, fue a Jerusalén. Pero allí también estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente de nuestro Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Esto habla Hechos capítulo 9, verso 28 al 30. Luego en Antioquía sucedió lo mismo. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenado para vida eterna. Hermosas palabras. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 16, 44 al 52. Hermano, esto es bueno aclararlo. Es tremendo. Claro, creo que la fuerza, Alberto, consistía en que el Espíritu Santo estaba en ellos. No había quien lo frene. Y cómo la gente recibía el mensaje y se llenaba del Espíritu Santo. No había un proceso largo, sino que automáticamente se llenaban del Espíritu y se gozaban en las persecuciones. Por más que los perseguían, ellos se gozaban. Porque muchos cristianos, muchos en los primeros siglos, ni bien se convertían, ya tenían que dar su vida. Amén. Así era. No era que, bueno, vamos a hacer un curso de 20 años para que el hermano dé su vida. No. Se convertían y muchos automáticamente tenían que dar su vida. Pero era tal cómo operaba el Espíritu Santo, porque ellos indudablemente creían de todo corazón. Amén. Y de esa manera, dice, sucedía siempre. Siempre. Más
los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esto habla Hechos 14:2. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, verso 19 al 23. Tremenda palabra también. Es necesario. Allá dijo todo. Acá dice es necesario. Entonces, cuando es algo necesario no se puede esquivar. Por ejemplo, necesitamos respirar. No es opcional. Sí. Necesitamos beber agua. Son las necesidades. Más básicas, sí. Entonces tenemos una necesidad. ¿Cuál? La de que tenemos que sufrir por causa del Señor. Amén. En Filipos, Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados. Sí. Y en Tesalónica, los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y se juntaron en una turba, alborotaron a la ciudad. Esto habla Hechos 17:5. Luego Pablo fue a Berea y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Esto habla Hechos 17:13. Y luego en Atenas lo trataron de charlatán. Y en Corintio los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Hechos 18:12. ¿Cómo el enemigo utilizó al principio a los judíos, no? No, Para tremendo. oponerse. Pensar que eran el pueblo de Dios quienes deberían haber predicado el Evangelio Y apoyado. y Todo apoyado eso. a otro judío, porque Pablo también era un judío, y sin embargo fue tremendo. Tremendo cómo La oposición. cómo se endurecieron. Bueno, primero lo hicieron con el Señor, ¿no? Así. Claro. Y luego lo hicieron con los apóstoles. Qué tremendo, porque ese espíritu que llevó a Jesús, pero obviamente estaba todo dentro del plan eterno de Dios, pero ese espíritu que lo cegó tanto se seguía manifestando en la vida de todos los apóstoles, porque casi todos pasaron Todos murieron violentamente, menos Juan. Eso. Todos. En Éfeso no la pasó mejor. Hubo en aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, después que cesó el alboroto. Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Esto habla de Hechos, capítulo 19, 23 al 21. Luego fue a Jerusalén sabiendo que le esperaban conflicto. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que de allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué cosa, ¿no? Qué linda revelación esa, ¿no? Que... Qué bueno, ¿no? Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos habla Sí. y nos advierte las cosas que van a venir, que no nos deja. Porque tenemos eso. Si somos sensibles al Espíritu Santo, vamos a discernir las cosas que van a venir. Amén. Pablo entendía que esas cosas el Espíritu Santo se las advertía no para que huya, sino para que se ponga firme, Amén. sabiendo lo que venía, ¿no? Que no tenga duda de que, porque muchas veces, hoy lo hablamos eso, cuando a alguien le va mal, a un cristiano le va mal, decimos, este debe estar en pecado. Algo malo hizo. Teta en la carne. Sí, porque si nos viene algo malo, bueno, algo malo habrás hecho, hermano. Lo primero es el primer pensamiento natural. Entonces, para que Pablo en ningún momento pensara, bueno, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que me tira pata? No, el Espíritu Santo le advertía, mirá que va a haber, pero vos dale para adelante. ¿No? Porque aún los hermanos lo quisieron detener. Sí. Porque el grupo que estaba con él. Por los ciudades donde pasaba, había hermanos que tenían don de profecía y le profetizaban, mirá, va a pasar esto y esto, y él no. Pero no le profetizaban para que no vaya. Sino advirtiéndoles. Como también, si nos profetizan, tenemos que interpretar bien Eso, la profecía. lo que ¿no? nos quieren decir. Ojo, Porque, lo que Dios dice se cumple. Pablo la interpretó de una manera y los compañeros de Pablo la interpretaron de otra manera. Pero Sí. Pablo les dice pero ¿por qué le interpretaron mal los compañeros? Porque no el amor natural de no querer preservar a Pablo su vida, claro. decían no vaya. Pero él decía, yo estoy dispuesto a dar mi vida, yo no tengo problema. O sea, vemos que este hombre había renunciado al derecho de pensá tener. esto, ¿no? Que si Pablo no hubiese tenido esa madurez espiritual, ese llamado tan específico de Dios y de saber que dentro del propósito él tenía que cumplir un plan, Pablo no iba.
No, pero que vaya. él fue porque estaba preparado. Pero porque él dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, que veamos, y cuando vemos, andemos de acuerdo a la visión, ¿no? Porque no porque yo tenga una visión, la voy a cumplir. Porque si la visión implica que yo tenga que perderlo todo, porque si Pablo dejaba de predicar, hubiese vivido una vida tranquila. Y acá miren, dice ahí en Hechos 9:16, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso lo dijo el Señor Jesucristo para Pablo, era. cuando Para Pablo. se le apareció. Se le apareció. O sea que dentro de los planes de Dios ya estaba todo esto preparado. Pero bueno, eso es por eso digo, cuando lo mismo le pasó a Pedro con Jesús cuando le dijo que no quería que se muera. Es la misma que muchas veces utilizamos, la razón humana, la lógica humana, los pensamientos, el afecto natural, que está buenísimo, porque yo no dudo de que eso salió de Pedro porque lo amaba a Jesús. Porque lo primero que si alguien que amamos nos dice, me voy a morir, quiero yo, no, por favor no te mueras, ¿no? Algunos cuando lo aman mucho que le dicen, vos no te mueras nunca. Uh-huh. Es un concepto netamente humano. Porque puede ser justo cuando hablaban hace un ratito atrás que decían, ¿no?, que cuando los apóstoles predicaban la gente ya estaba dispuesta a dar su vida, eran llenos del Espíritu Santo. Y puede ser también que el mensaje, ¿no?, cuando nosotros predicamos a la otra persona, lo hacemos el mensaje y la vida que vivimos. Lo hacemos tan, no sé si es la palabra lai o tan, viste, vení, Jesús te ama, Jesús te quiere salvar, te queda una vida eterna, porque, ¿no? Y es como que... ellos veían no solamente la predicación, veían en su vida. Es como si alguien me quiere enseñar a ser un escalador de montaña, pero me lo dice sentado en un escritorio, ¿no? Es lo mismo que me diga sentado que colgado de una montaña me diga, vení, mirá cómo se puede escalar la montaña. Eso me va a animar. Ahora, si el otro está sentado en su casa mirando el techo y diga, andá vos, colgate de la montaña, ¿qué le decía? Andá vos primero. Que me mandaba a mí a colgar a la montaña y vos estás sentado ahí cómodo. Entonces, ellos vivían, ellos veían, se enteraban, ¿de dónde viene esta gente? No, porque los persiguieron allá, los estuvieron presos allá, les pasó esto. Eso era su vida normal. Era algo que lo llevaban con ellos. Entonces, ¿y ellos de dónde lo sacaron eso? De Cristo. Amén. Si ellos lo vieron a Cristo dar su vida. Ellos lo vieron a Cristo sufrir y entregar su vida voluntariamente. Entonces, Cristo se lo transmitió a los apóstoles. Esa forma de vida, ese renunciamiento. Eso de que no estimo mi vida como cosa que aferrarme. Claro. Jesús no se aferró a la vida, la dio. Y los apóstoles dieron su vida. Y los que se convertían estaban dispuestos a dar su vida. Y poner por obra lo que Jesús decía, ¿no? El que ama la vida la perderá, pero el que la pierde, le pierde la vida por causa de mí. La hallará, haya la vida abundante, porque la verdadera vida es vivir para el Señor, aunque nos maten. Claro. Porque, miren, Jesús murió joven. A veces se muere alguien que es joven, qué lástima, era tan joven, decían las viejitas, ¿no? Jesús murió a los 30 y pico de años. Sí. Pero qué vida fructífera, Gloria a Dios. qué vida abundante. Amén. Porque él hizo la voluntad de Dios hasta el último día. Gloria a Dios. Porque el plan de Dios para Jesús eran 30 y pico de años. Ahora, uno dice, ¿pero por qué no vivió 70? ¿Podía haber hecho muchas cosas más? No, porque esa es la lógica humana, pero no es la economía de Dios. Dios tiene forma de hacer las cosas que enloquece la sabiduría de los sabios. Amén. Entonces, si yo tengo que entregar mi vida, no es una pérdida, no es un desperdicio. Al contrario. Yo recuerdo lo que contaba una señora que tenía la hija misionera en Siria, creo, no me acuerdo, en uno de esos países donde los musulmanes matan cristianos. Y ella vino a visitar a su madre y entonces se volvía de misionera y las amigas le decían, pero ¿cómo vos no amás a tu hija? ¿Cómo la vas a dejar que vaya a ese lugar y si pierde la vida? Y entonces le dijo, miren, ustedes están preocupados por mi hija que va a servir a Dios y si da su vida se va con el Señor. ¿Por qué no se preocupa mejor por sus hijos? ¿Qué están haciendo? Metidos en el pecado, en la droga, en las cosas de este mundo que si se mueren, se pierden. ¿Por qué no se preocupan primero por sus hijos? Porque mi hija, si se muere, se va con el Señor. Que vaya tranquila, lo que es tener una visión espiritual, ¿no? Porque todos le decían, no, que loca, ¿cómo se va a ir allá? Que se quede acá. Pero si hay un llamamiento de Dios, todos los misioneros que se fueron a lugares tremendos, ¿no? Como decía el hermano Milton Popetoki, de misionero en Nueva York ahora.
Nadie quiere ir allá a los reducidores de cabeza. Pero lógicamente, ¿por qué? Porque hay un riesgo. Y hoy el hedonismo, la vida de disfrutar y de pasarla bien, se metió dentro de la iglesia y provoca que a los jóvenes, no, vos andás a estudiar y a tener cosas y a pasarla bien en la vida, si sos grande, sos poderoso, tenés esto, tenés en este mundo. ¿Y cuántos jóvenes van a ir de misioneros? ¿Cuántos jóvenes van a dedicar su vida para ir a predicarle a otros? Si yo me meten en la cabeza que yo tengo que tener esto, tengo que tener esto, y tengo que ser alguien acá, alguien importante en la sociedad, porque así los voy a ganar. No lo voy a ganar. Lo voy a ganar predicando el Evangelio, no porque sea el mejor abogado, ni el mejor médico, ni nada. Entonces, hoy se ha trastornado todo y se ha adulterado el Evangelio. Es como que el mensaje de Dios no necesita ningún accesorio nuestro humano, porque es el mensaje lo puro. Corrompe. Todo lo contrario, Juan. Cuando le metemos el humanismo, corrompemos el Evangelio. Por eso Pablo decía, eso que les están predicando ustedes no es el Evangelio. Lamento decirle que no es el Evangelio. Porque era un Evangelio corrompido. Y este hombre es un ejemplo, y como él, en la historia de la iglesia, hermano, hay más mártires que otra cosa. La verdad, pastor, sí. Es más el tiempo que la iglesia fue perseguida que la iglesia vivió en paz. La verdad. Si vos tomás la historia de la iglesia... Las personas que verdaderamente llevaban el Evangelio siempre tuvieron problemas. Sí. Y es más, o decía, por más que uno viva en un país que está en democracia, la oposición espiritual sigue estando. El rechazo, el distanciamiento... Martin Luther King era un pastor y lo mataron en Estados Unidos, en el país democrático, no lo mataron los dunga. Los tira flecha. No, para nada, en un país del primer mundo estaba ahí. Era un pastor de Estados Unidos. Claro. Y lo mataron por defender la vida. ¿O no? Claro. Por predicarles la verdad. La verdad. Entonces, lamentablemente, allá va. Ahora cuando no nos comprometemos, no va a pasar nada. Claro. Y el enemigo lo que quiere lograr es eso, que una iglesia no comprometa. Exacto, una iglesia mundana. En relación a lo que veníamos hablando, el texto es Hechos, capítulo 20, versos 22 y 23. Pero el varón siguió adelante, sin importarle los conflictos, porque tenía un conocimiento de Dios que le permitía continuar en victoria. O sea, la victoria estaba en su mente, por más que su cuerpo pudiera incluso hasta manifestar lo contrario, ¿no? Por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 2. ¡Qué seguridad! ¡Qué bendición! Así que toda la ciudad de Jerusalén se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otro otra, y como no podían entender nada del cierto, a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza, y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera, muera! Hechos capítulo 21, verso 30 al 36. Y era tal el odio que tenían, que 40 judíos juraron que no comerían ni beberían, hasta darle muerte a tremendo, hermano. La posición. Qué lindo, terminaron un culto que todos griten detrás tuyo, que muera, que muera. Porque Pablo les predicó. Sí. Gracias a Dios, esto no sucedió. Y Pablo pudo dar testimonio ante los gobernadores y el rey Agripa, y por fin tuvo que apelar al emperador para no ser muerto en Jerusalén. Así fue embarcado para Roma bajo custodia, pero el barco fue tomado por un huracán, y casi perecieron si el Señor no lo hubiera librado. 15 días estuvieron a la deriva. Habían perdido todo, dice, la esperanza de vivir. Ya no querían comer. Mirá que cuando las personas ya no comen, es porque perdieron la esperanza de vida. Claro. Sin embargo, este hombre se levantó allí en el medio y le dijo, yo estuve hablando con el Señor y el Señor me dijo que voy a llegar a Roma. Y que nadie va a perecer. Y que ninguno va a perecer. Se nota que Pablo oró por todo, a pesar de que algunos eran los soldados que lo tenían preso, ¿no? Claro. Pero Pablo oró por todo y dijo, ninguno va a perecer.
Y así fue. Y así fue. Qué tremendo, Así es. qué tremendo. Antes de seguir, damos unos saluditos Dale. que tenemos acá. Así que tenemos ahí a Flaco Juan, dice bendiciones, muchísimas, dice bendiciones Pastor Alberto y Pastor Andrés, un abrazo fuerte. Hugo César Domínguez pone ahí bendiciones hermanos. Joel Fernando pone saludos y abrazos desde la Joel. unidad número 2. Amén. Dios te Tenemos bendiga. ahí a Adriana Verónica Lisa, dice Dios los bendiga. Vamos, Vero. Tenemos a Jorge, dice bendiciones pastores, unidad Hijito, Dios te 27. bendiga, querido. Tenemos a Sebastián Lizarraga, dice hola hermanos, bendiciones. Sebastián, un abrazo. Lidia Sandroni pone bendiciones hermanos. Gracias, Lidia. Tenemos ahí una pregunta, dice Zulma Linardi, pone ¿ya abrieron la iglesia? Nos preguntan, Andrés. Bueno, ahora le vas a responder vos que Le estás más- respondemos. Sí. Todavía obviamente no, pero estamos haciendo las reuniones Sí. al aire libre Al- en un En predio. La calle se llama Jacarandá, la altura creo que es el 290. Está a 2 cuadras y media de la Colorado, Ahí la nomás. Pedro Dresch, entrando hacia adentro, ¿no? Pero Siempre- con cupos limitados, por Sí. lo tanto limitados. hay que anotarse. Hay que anotarse Tal con la cual. hermana Zulema Velázquez, si no tienen el celular se los pasamos. Así que ahí, Zulma, que nos preguntaste, Sí. si me equivoco, Zulma, si no tenés el número de Zule, avisanos que te contactamos y te pasamos el número de la hermana Amén. Así para poder- que puedas anotarte. pedir para poder estar y ver si llegamos con el cupo, que no creo que no hay problema. Y En ahí todo cuando- caso, si se suman, haremos 2 reuniones. El lugar es muy amplio, es más, podemos hacer grupos de 50 tranquilamente, totalmente al aire libre, excepto que hay un techo que está casi a 10 metros de altura, pero la verdad que es muy, muy lindo lugar y nos da seguridad y tranquilidad porque estamos al aire libre. Así es. Y ahí Zulema cuando les anotan ya le pasa toda la información de todo lo que hay Por que llevar, cómo hay que ir, todo. No obstante eso, hermano, quiero aclarar de que las reuniones online siguen saliendo en las distintas plataformas, tanto YouTube como Facebook, los días domingos después de las 19 horas, ahora porque ya oscurece más tarde, salimos una horita más tarde. Así que eso también para los hermanos que por distintos motivos no pueden llegar, ¿no? Bueno, Por ejemplo, los que tienen hijos. sí, no pueden, claro. O los hermanos mayores, Mayores de edad. por un tema de cuidado de salud, también nosotros comprendemos y entendemos todas estas cosas, así que nos esforzaremos un poquito más para estar. Que Dios los bendiga Así a todos. es. Bueno, ¿y después qué pasó? Dice que, bueno, viajaron en el barco casi pereció, y luego al bajar en una isla fue mordido por una serpiente. Estamos hablando de Pablo, que no le pasó, ¿no? Pero ese no fue el fin de nuestro hermano, sino que llegó a Roma, tal como lo había planeado. Y al finalizar el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo encontramos firme predicando el Evangelio en Roma. Aleluya, gloria a Dios. Porque- Hermano, nadie se muere antes de lo que Dios diga. Qué Este tremendo. hombre se tenía que haber muerto en este viaje nomás no sé cuántas veces. Pero lo que es el poder de Dios, ¿no? Qué va. Cómo Dios tiene el control y dominio de todas las cosas. Porque uno piensa, ¿no? A veces lo vemos en película, pero esto no es una película. No. Esto es una realidad. Gloria a Dios. Y me acuerdo que dice que en esa isla vieron que la víbora lo mordió y estaban esperando que se Que se muera. muera. Y no le pasó nada. Entonces lo endiosaron. Empezaron a adorarlo, a rendirle pleitesía. Pero y- él fue de bendición porque oró por un enfermo y, Y se se sanó, sanó. y empezó a Claro. predicar y se convirtieron un montón No, ahí en la claro, isla. sí. Era una bendición este varón donde iba. Por donde andaba, ¿no? Y nosotros también, hermanos, si nos ponemos en las manos de Dios, yo creo que Dios nos va a usar igual. No tenemos que menospreciarnos. Amén. Porque si nos menospreciamos, menospreciamos el poder, El poder de Dios. de Dios, claro, menoscabamos, digamos, ¿no? Sino que llegó a Roma tal como se lo había planeado. Y al finalizar el libro del 8 de la Plata encontramos firme aquí, ¿no? Predicando el Evangelio en Roma. Y Pablo permaneció 2 años enteros en esa casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto lo habla Hechos capítulos 22 al 28. Pero a pesar de todas estas cosas, este mismo varón pudo escribir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Sí, Qué Tremendo. bueno, ¿no? Qué palabras de ánimo. Tremendo. Qué revelación de Dios, mostrando de que nada puede impedirnos continuar Amén. adelante. Y yo digo, si el Señor es el mismo, ¿no? Porque Pablo, la palabra de Dios nos dice así, ¿no? Que Él no cambia, que Él es fiel, que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Yo estoy creyendo en el mismo Señor que creyó Pablo. Todos, ¿no es cierto? Tenemos acceso a ese Padre eterno. El tema es, ¿interpretamos el propósito de Dios para nuestra vida de modo que vivamos como Dios quiere que vivamos? Bueno, Todo está, porque Cristo pero ganó una de las condiciones para eso es que yo tengo que creer que no soy inferior a Pablo, porque ¿cómo nos defendemos para evitar el compromiso? Bueno, él era Pablo, Claro, sí. era un hombre especial, Claro. ¿no? Enseguida Lo catalogamos lo así. catalogamos de especial y Claro. nosotros nos quedamos en común. Y ahí nos quedamos como Y- diciendo, no, es un error. Hasta un pecado contra Dios. Sí, Porque porque entonces a Dios hace excepción de claro, personas. claro. Tiene algunos más poderosos que otros. No, si tenemos ahí, ¿no? Que dice, ¿no? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros Igual. y él oró fervientemente, dice. Y... No es que el apóstol Pablo, ¿usted cree que no le dolía con los golpes? No era un ángel, ¿eh? Estoy seguro que cuando se levantó de toda esa apedreada que le pegaron, le dolían hasta las muelas. Y varios días le habrán quedado los moretones Y las y veces las que lo heridas. garroteaban. Porque él después, en una parte, él dice, yo llevo las marcas. Claro. Cuerpo marcado. Quiere decir que las heridas Sí. le habían quedado las cicatrices. ¿Y quién no se corta o se lastima y no le duele? O sea, él sufría, pero el poder que actuaba en él era más fuerte que los sufrimientos. ¿Sí? Qué bueno eso, porque él entendía eso, que el cuerpo que tenía él no era para cuidarlo y era para mimarlo, sino para que le sirva. Entonces yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué es lo que hace un soldado? ¿Qué es lo que hace un atleta? ¿Qué es lo que hace un labrador? ¿No? Claro, Utilizan su esfuerzo. cuerpo para lograr la Claro. tarea a la cual tienen que hacer. Claro. No están para cuidar el cuerpo. Y hoy hay un culto al cuerpo, ¿no? Hoy como que hay que cuidarlo al cuerpo y hay que darle todo lo que no le le gusta, pase nada. que no le pase nada malo. Y bueno, pero nosotros no somos físico-culturistas, nosotros hacemos el culto a Dios. Amén. Y este hombre era un culto caminando. Sí, ¿O no? sí. Así. Por eso viene el otro punto que dice, no mirando las circunstancias tremendas. Ahí está el punto. Claro. La clave de estas palabras, esta es la frase, ¿no? En la frase, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué cosas? Uno se podría preguntar. Las que hemos visto anteriormente, muy resumidamente, ¿no? Cosas tremendas para Por nosotros. supuesto, al considerarla, no podemos dejar de ver la extensión, variedad y profundidad de las pruebas que pasó nuestro hermano. Pero su fe, fortaleza y valor no disminuyeron porque no miraba las cosas, sino al amor de Cristo. El amor de Cristo. Mira el amor de Cristo. Pablo quedó fascinado con el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, dice a los corintios, nos empuja para que no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para el Señor. Y alguien no tan lleno que terminó diciendo que podemos tener un montón de cosas, pero si no tenemos el amor, dice, de nada vale. sirve. No somos nada. Dice un salmo, ¿no? David, dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo dice a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear, en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan. Salmo 11, verso 1 al 4. Aquí tenemos a David en un momento tremendo, pero él no miraba solo a sus enemigos. Su fundamento, el lugar de donde estaba sostenido, no era terrenal, era el trono del Dios mismo, el Dios del cielo, ¿no? Aquí en la tierra todo se venía abajo. Las circunstancias que lo rodeaban eran tremendas, pero él veía a Dios por encima, mirándolo, cuidándolo, y por eso no hacía caso a la tentación de escapar del problema
como el ave huye ante el peligro, sino que permanecía confiando en Dios. No tenía Bueno, problema. este hombre vivió hace 3000 años atrás. Y también tuvo que sufrir, porque él cuando escribe este salmo, indudablemente, fue cuando empezó a ser perseguido. David llegó a ser el yerno del rey y vivir en el palacio. Sí. Pero luego al rey se le saltó la cadena, se enloqueció Saúl, porque la presencia de Dios se había ido de él, Sí. y quedó en un estado de oscuridad, de tiniebla, y le tomó odio a David y decidió matarlo. Y David tuvo que huir, escapar por su vida. Pero qué interesante que él miraba a los enemigos, pero luego miraba el trono de Dios. Y veía que Dios estaba sentado en su trono. Que nadie puede cambiar los designios y los planes de Dios. Y dos veces, David huyó. Fue tal la situación que tuvo que huir, que fue quebrantado, porque podemos flaquear, pero Dios fue fiel. Las dos veces Dios lo guardó. La primera vez Dios lo guardó porque fue justamente, se llevó la espada de Goliat y se fue a vivir con los filisteos, allá donde estaba la familia de Goliat. Imagínense cuando llegó ahí, dijeron, llegó el que mató al tío Goliat. Y ya lo querían matar. Obvio. Y se tuvo que hacer el loco para que no lo maten. Y sin embargo, cuando lo llevaron al rey, pensando que el rey lo iba a mandar a matar, el rey le dijo, ¿qué hace el loco este acá? No tengo suficiente loco, y lo mandó de vuelta, lo mandaron de vuelta para su casa. Váyase, lo echaron. Y después se fue de vuelta. Pero en este caso ya era el escudero del rey. Llegó a tener una intimidad con Laquis, que era el rey del enemigo, del pueblo de Dios. Porque veía que era un varón valiente, y ya lo tenía con él. Y casi David tiene que ir a pelear contra Saúl, porque iba a tener que pelear contra el pueblo de Dios. Sin embargo, los príncipes se levantaron y dijeron, ¿qué hace este judío acá? Y Laquis dijo, no, échenlo, y lo echaron de vuelta. Andate para tu país, andate para tu pueblo, lo echaron. Y esa fue la mano de Dios, que lo guardó a David de caer en un error gravísimo. Entonces vemos cómo él estaba seguro que Dios lo guardaba. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar, hermanos, Dios es fiel. La fidelidad de Dios es impresionante. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque Él le había prometido a David. Había una promesa, vos vas a ser rey. Entonces, cuando Dios dice una cosa, se cumple. ¿Y quién iba a pensar que transcurrir todo ese camino, ¿no? Porque uno dice que ser rey se me van a abrir las puertas de todos lados. Sí. Pero no. Yo estuve en Gadi, donde están las cuevas, donde andaba David. Es un lugar que no había nada. Nada, un desierto espantoso, seco. Hay un manantial nomás, hay 50 metros de vegetación y después desierto por todos lados. No hay wifi, no hay nada, nada. Y ahí tuvo que ir a vivir David. Y los que estaban con él lo presionaban para que huya, lo presionaban para que lo mate al rey. 2 veces lo presionaron para que lo mate al rey. No quiso matar al rey, porque podía haberlo matado y haberse librado de su enemigo. Pero él confiaba. Claro, pero yo también a veces pienso esto, de que esa confianza que él tenía, él ya lo había experimentado siendo tan chico, defendiendo las ovejas de su padre, claro, contra el oso, contra el león, ¿no? Porque él cuenta que él venció al oso y al león. Entonces, esa confianza él ya la traía, una experiencia personal, ¿no? Que lo hacía estar seguro. Sí, indudablemente David tenía una relación con Dios. Claro. Lo conocía a Dios en secreto, porque su relación con Dios era sola cuando él estaba cuidando las ovejas. Claro, y sabés que a eso también se le suma, Alberto, cuando uno conoce a Dios, ¿no? Recordemos que él tenía un arpa mientras cuidaba las ovejas, y andás a ver cuántas visitas del Espíritu Santo. Sí, cantaba, adoraba. Claro, ¿viste? Era un hombre que amaba a Dios, amaba a Dios. Entonces, eso lo hacía sentir seguro. Cuando todo un pueblo temía frente a Goliat, él no, porque él dijo, Dios es mayor. Qué bueno, porque él conocía a Dios. Por eso en el Salmo 27 dice, una cosa he demandado esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Porque yo quiero contemplar su hermosura, quiero inquirir, averiguar, que Dios me hable. Y yo sé que Él me va a esconder en su tabernáculo en el día malo. Él me va a esconder y me va a librar de mis enemigos.
Él tenía una seguridad de que Dios era su escudo. Él decía, mi escudo, mi fortaleza, mi castillo. O sea, mi libertador, todas las palabras que David usaba para referirse a Dios. Aleluya. Y están escritas para nosotros, hermano, para que volvemos a lo mismo. David no fue alguien especial, fue un muchacho débil como nosotros, que cometió un montón de errores. Pero algo tenía un corazón que amaba a Dios. Amén. Bueno, dice, hoy somos nosotros los que estamos al frente de batalla. Estamos. Y debemos aprender a confiar, como lo hicieron estos varones. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Segunda de Crónica 20:17. Josafat había confiado en Dios y encomendado su causa a él. ¿Y nosotros? ¿A quién estamos encomendando nuestro conflicto? Pablo pregunta si alguna de estas cosas nos puede vencer: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. No debemos dejarnos aplastar por las dificultades. Estas no tienen poder contra el Señor. Pablo decía que ninguna de estas cosas puede separarnos del amor de Dios. ¿Sabes cuándo nos va mal? Pensamos que Dios no nos ama. O sea, muchas veces ¿no? Es el pensamiento natural. Cuando nos va mal. Por eso, cuando alguien ve a alguien sufriendo, dice, no, Dios, lo dejó, lo abandonó. O lo castiga o lo abandonó. Por eso la Biblia dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso acá el título dice, mirar lo malo que me rodea y no ver a Dios en medio del conflicto. Es un error gravísimo. Gravísimo. Porque a veces miramos, como pasó con el siervo de Eliseo, que salió y se encontró con un ejército que estaba rodeando el pueblo. Amén. Y fue y le dijo, sonamos. Pero Eliseo oró para que Dios le abra los ojos al criado. Y Dios le abrió los ojos y vio otro ejército. Sí, más grande. Claro. Más poderoso que estaba con ellos. Y ahí se quedó tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que Dios nos abra los ojos espirituales para poder ver quién está con nosotros. Amén. Porque es un Dios que es real, pero es invisible muchas veces. Entonces no lo vamos a ver con nuestros ojos humanos. Amén. Pero qué bueno es saber la palabra de Dios. Y pues sabemos, qué bueno es el conocimiento espiritual, qué bueno es tener conocimiento de la palabra de Dios, porque estas palabras son las que te van a alentar en los momentos difíciles. Te vas a recordar de estas palabras que estamos leyendo y esas palabras te van a animar. Bueno, por eso el título ahí que viene dice el convencimiento que vence. Exacto. Por lo cual estoy seguro. Pablo estaba seguro. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos, no? Todo puede fallar. Hoy, Andrés, si hay empresas que se llenaron de dinero, fueron empresas de seguridad. En estos últimos 20, 30 años, la seguridad es lo que más avanzó, porque la gente tiene miedo, tiene temor. ¿Qué es lo que pide la gente? Seguridad. Y nosotros, en un momento donde nadie tiene seguridad, podemos vivir seguros, confiados. Amén. Y no por una cámara, no por un guardaespaldas, no por un patrullero, porque por algo el salmista dijo, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros pensamos, yo me acuerdo cuando pusieron hace muchos años que andaba el autito que hacía ruido y me volvía loco toda la noche. Los vecinos lo contrataron para que pase y haga ruido. Hasta que un día le dije, escúchame, dejá de hacer tanto ruido. No, pero me lo piden los vecinos. Bueno, pero anda a hacer ruido por otro lado. Le digo, déjame dormir. Le digo, bueno, todo el tiempo. Y bueno, al final después se iba a tocar pito por otro lado. Pero la gente se lo pedía. Prefería no dormir y escuchar que el tipo andaba. Por una falta de seguridad. Pero David decía, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Todo puede fallar, pero Dios no falla. No. ¿Estamos convencidos? ¿Puede acabarse el amor de Cristo por nosotros? Jamás. Al contrario, ¿no? Cuanto más atribulado, cuanto más sufrido, más cerca estamos de aquel que nos ha llamado, ¿no? Despreciado. Él fue llamado. Sí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, fue menospreciado y no lo estimamos, angustiado, y él afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, 3-7. Lo que pueda hacer y decir los hombres de nosotros no puede cambiar la opinión que Dios tiene de vos y de mí. Somos sus hijos, somos sus hermanos, somos sus amigos. Pablo estaba convencido de que estaba unido a ¿quién? A su Señor.
y que nada lo podía separar. Entonces él podía enfrentar cualquier oposición. Nosotros también estamos unidos a Cristo por un amor eterno que ningún enemigo puede apagar. No. Gloria a Dios. Y recuerden, ¿no?, que si hay algo por la cual el Hijo de Dios debe de luchar es por la fe que un día nos ha sido dada. Esa es el centro de confianza, el eje de todo cristiano, ¿no? La fe en Jesucristo, la fe de que Él venció, que aquel que venció nos dará también la victoria. Como dice Pablo, ¿no? Si Dios nos dio a su Hijo, Amén. ¿cómo no nos dará con Él Todas las cosas. juntamente todas las cosas? O sea, nos dio lo más grande, Amén. nos dio lo mejor. Amén. ¿Nos va a negar algo más pequeño, como guardarnos, como sostenernos, como darnos alimento, sustento, abrigo? Es imposible. Si Dios nos dio a su Hijo, Claro. su único Hijo, su amado, Claro. estuvo dispuesto el Señor a no ver el sufrimiento de su Hijo por causa del amor que tiene por nosotros. ¿Cómo nos va a desamparar? Estos son los pensamientos que deben alimentarnos, siempre, para contrarrestar el temor que produce las situaciones que vemos todos los días. Porque vivimos en un mundo cada vez más peligroso, Sí. pero tenemos que vivir confiados. Gloria a Dios. Así es. Entonces viene ahí no más que vencedores. No dice que tal vez podemos vencer, ni tampoco dice que vencemos por un pelito. No. Dice que somos siempre vencedores. ¿Sabes ¿no? que Pablo usa acá una palabra que en griego era chocante? Porque los griegos tenían una diosa que llamaban Nike o Nike, que es la misma marca de las zapatillas, Claro. que tenía dos alitas y que era vencedora, siempre vencía, era la diosa de la victoria. La mitología griega Sí, decía eso tenía de una ella. diosa, porque los griegos tenían dioses para todo. Sí, Y para la victoria la tenían a Nike. claro. Pero Pablo usa una palabra acá, supra-Nike. O sea, nosotros somos más que Nike. ¿Qué Nike ni Nike? Dice. Nosotros somos más que vencedores. Amén, gloria a Dios. Por medio de aquel que nos ama. Amén. Porque la diosa esa era un invento humano. Sí, pero mitología Dios griega, claro. es real. Es real, amén. Y Él venció la muerte. Por eso somos más que vencedores. Amén, gloria a Así Dios. es. Qué bueno que lo podamos tomar con fe, hermano. ¿Sabe qué privilegio disfrutar de esta confianza? A más allá de los problemas. Es un privilegio poder confiar en ese Señor que venció la muerte. Así que bueno, Nuestro triunfo será tremendo. La oposición será un aliado nuestro que nos hará cada vez más fuertes y más vencedores, ¿no? La aflicción nos llevará más cerca de Cristo y esto será bueno para nosotros. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Salmo 73, versículo 25 al 28. Otro hombre confiado en Dios, Asaf, Declaraba, un ¿no? levita. Qué palabra. Y este no le evitaba nada. El Señor nos prometió un camino, No. El Señor no prometió un camino fácil. He aquí, yo he venido como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como la serpiente y sencillo como paloma. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán
los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, decía Jesús, ¿no? Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateos capítulo 10, versos 16 al 39. Qué palabra, ¿no? Qué tremendo. Cómo Jesús los instruyó a los apóstoles y los preparó para el conflicto. Y cómo nosotros no nos preparamos hoy en día, ¿no? Claro. Mucho mensaje, no, hermano, dale, aliento, dale, que va nomás, Dios está contigo, dale, no te va a pasar nada malo. Y cómo no nos preparamos para el conflicto. Yo que tuve que sufrir la instrucción militar del ejército argentino, o sea, sé lo que es una preparación para una guerra, y no es una cosa agradable. Yo recuerdo que un día me enojé con el instructor y lo encaré todo mal. Le dije, ¿por qué no nos maltratan así? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué nos tratan así? Y me acuerdo que me miró y me dijo, lo que pasa es que nosotros los estamos preparando para la guerra. Y la verdad que me dejó muda la respuesta. Qué bárbaro. Me tapó la boca. Qué tremendo. Dijo, lo estamos preparando para la guerra. Y esto que ustedes sufren acá, comparado con la guerra, no es nada. Porque la verdad, lo que pasábamos era un cuerpo a tierra, que por ahí teníamos que cruzar a través de unos espinos, o transpirar un poquito, o correr un Un poquito. poco de barro, pero Nada más. Porque nos decía, si acá llega a caer una bomba, ¿saben qué? Hacen un agujero ustedes y desaparecen del mapa. Entonces, nosotros no nos preparamos para el conflicto. Jesús los preparó. Miren todo lo que les dijo. Sí. ¿Qué? Después de escuchar esto, que te dan ganas de no seguir más. Socorro, no quiero seguir más con todo esto. Pero cómo Jesús los animaba. Sí. Los animaba a que las cosas que le iban a pasar, ellos las iban a poder vencer. Amén. así es. Algunos piensan que es mejor evitar el conflicto, ser diplomático y callar para no tener problemas. Mejor es adaptarse a las circunstancias. Si no puedes vencer a tu enemigo, aliate. Pero todo esto viene de vuestro enemigo. Jesús fue claro. El que no quiere padecer por causa del Señor no es digno de él. Chao. Cortante. Fíjate, ¿no? Como diciendo, Pablo ¿Qué decía, parte es la que no entiende? claro, Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16, y no tenía miedo de mostrar a quién servía. El testigo fiel provocará la oposición y el enojo del mundo, pero sólo así se puede conocer el gozo de la victoria. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nuestro Señor y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1:6. Porque los tesalonicenses, porque Pablo les dice, viniste a ser imitadores de nosotros. Claro. O sea, ellos venían perseguidos, porque Claro. venían desde Filipo a Tesalónica, venían golpeados de la cárcel, entonces, y dice, y nosotros les predicamos, y ustedes fueron perseguidos igual que nosotros, o sea, vinieron a ser imitadores de nosotros, o sea, ahí sufrieron ya de entrada persecución, automáticamente. Amén. Él no tenía miedo de mostrar a quién servía. El testigo fiel provocará la oposición y el enojo del mundo, pero sólo así se puede conocer el gozo de la victoria. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Ahí Santo. está, ¿Bien? gozo en el Espíritu Amén. Santo. Ir con la corriente de este mundo parece más fácil, pero ¿para dónde vamos? ¿Para arriba o para abajo? No, nosotros nos vamos para abajo, o sea, si seguimos la corriente del mundo, ¿no? Así como el músculo crece cuando se hace fuerza, ¿no? Así también nuestra fe se perfecciona por las aflicciones. Así es. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Jesús mismo tuvo que pasar. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, capítulo 1, versos 2 y 3. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados.
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero de parte de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12 al 15. Qué importante lo que dice Pedro, ¿eh? Que no nos avergoncemos por padecer. No, al contrario. Porque a veces nos da vergüenza decir que estamos sufriendo por causa del Señor. Porque el mundo se va a burlar, te va a despreciar. De hecho, cuando los cristianos los llevaban al circo romano para matarlos, para hacerlos espectáculos, ¿no? Claro. La gente se burlaba, Se reía. reían de ellos, porque ellos oraban y cantaban. Pero ellos no tenían problema. Ellos cantaban, oraban y morían contentos y felices. Cuando Nerón los prendía a fuego, ellos morían cantando. Claro. Y Nerón se turbaba, se ponía mal. Sí. Y bueno, Porque, así quedó, ¿no? claro, quedó como loco. Claro. ¿Por qué? Porque él esperaba que gritaran, Y que pedían auxilio. que pidieran auxilio, Sí. misericordia. Pero bueno, como Pilato también. ¿Qué le dijo Pilato a Jesús? ¿Qué no te defendés? ¿Qué no me vas a pedir a mí que no te condene? Porque estaba esperando eso, Claro. Pilato. Que Jesús le diga, ay Pilato, por favor, no me maten, soy tan bonito, yo no le hice mal a nadie. Y Jesús no le decía nada. Y decía, qué bueno, nunca había tenido un detenido así, que no llore. Qué raro, ¿no? Sí, qué raro es este hombre. Qué raro. Decía. Bueno, no era raro, era un verdadero hombre. Era el Dios hecho carne. ¿Sí? Un verdadero hombre, Qué tremendo. el verdadero hombre. Lo que Dios planea para todos nosotros, un hombre íntegro, un hombre que no tiene temor de dar su vida si lo está haciendo en la voluntad de Dios. Jesús iba a dar su vida, pero lo estaba haciendo en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. No estaba, a Jesús no lo mataron porque no le quedó otra. Jesús dio su vida, Gloria. puso su vida. Y la volvió a tomar, ¿no? Él dijo, tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. O sea que todo lo que Jesús iba a pasar, ya sabía que era un plan eterno de Dios. No era preso del destino que, bueno, no le quedó otra. Un mártir, ¿no? Un pobre infeliz que lo agarraron y lo mataron. No. Él era un hombre como nunca hubo otro hombre. Pero eso es lo que lo maravillaba a Pilato, ¿no? Que no era un detenido asustado y miedoso porque se iba a morir, sino todo lo contrario, un hombre que estaba dando su vida, Así es. con gozo, con alegría. Y Esto el mundo no lo puede imitar. claro. Bueno, sigue diciendo, ¿no? Pablo había aprendido a ser un buen soldado. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Ahora entiendo, entonces lo del ejército habrán leído este versículo porque nos mataban de hambre a nosotros. Por eso, Habrán leído este versículo, esto para que aprendan a estar contentos con lo que tienen. por eso también les enseñaba a Timoteo que ser un buen soldado, a ser un buen soldado, ¿no? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿no? Qué interesante esa palabra que Pablo le suelta a Timoteo. Considera lo que digo y el Señor. 3 cosas le pone acá, el soldado, el atleta y Sí. el labrador. Claro, las tres. 3 cosas que requieren esfuerzo, dedicación y entrega completa. Sí. Y después le pide, el Señor te dé entendimiento. Lo que te estoy enseñando. Qué tremendo, porque había un principio espiritual Sí, sí, a sí, eso, ¿no? Qué tremendo. Y que si Dios no nos da entendimiento, no lo vamos a entender. Claro. Porque estas cosas se entienden por el Espíritu Por el Santo, no Espíritu se Santo. entienden por la razón humana. Bueno, yo creo que viendo la necesidad, Pablo, porque esa palabra iba a transcurrir a través de todos los miles de años para nosotros, ¿no? Era necesaria que la Sí. ponga ahí, ¿no es cierto? Sí, porque el Espíritu Santo Amén. utilizó a este varón Para dejar eso. para dejar estas palabras tan tremendas para nuestra vida. Amén. Y le pone a Cristo, ¿no? Amén. Y dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en la cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa,
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 13. Como Pablo, porque esta es una carta personal, Sí, a un hombre que hacía años que andaba con él. sí. No un nuevo convertido, Timoteo. No. Ya estaba pastoreando. Bueno, pero como todos necesitamos ser animados, por más que tengamos años en el Evangelio, ¿no? Porque algunos creen que porque tenemos años en el Evangelio ya no tenemos temores, no tenemos turbaciones, preocupaciones. Y Pablo se dedicó a animar a Timoteo, ¿no? Porque esta en 2 Timoteo es su última carta, Sí. es prácticamente las últimas palabras. Pero cómo se tomó tiempo, ¿no? Como un pastor se tomó tiempo para ministrar a su copastor, ¿no? A su compañero, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, este anda conmigo, no necesita. Pero como Pablo le dedicó tiempo a Timoteo, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer eso, dedicarle tiempo a las personas que están con nosotros ministrando, porque son tan necesitadas como cualquiera. A veces piensa la gente que el pastor o el que ministra no tiene lucha, no tiene prueba, que está todo, no tiene conflicto, y al contrario, todo lo contrario, justamente por servir a Dios, muchas veces tenemos más conflicto que los demás. Entonces, entendiendo esto, yo creo que el Espíritu Santo le llevó a ministrarlo a Timoteo de esta manera, porque miren cómo lo ministra, ¿no? Que suframos, Timoteo, no hay problema, no le tengas miedo, sufre penalidades, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no seas cobarde, sino de temor. No nos dio temor, sino poder, amor, dominio propio. Porque en este tiempo ya la persecución no era de los judíos solamente. No, ya era el imperio. Ya era una persecución oficial. Claro. Era directamente del gobierno. Sí. Entonces era mucho peor. Porque los judíos, bueno, tenían que muchas veces depender de las autoridades civiles para que los maten. Claro. En cambio acá directamente era la misma autoridad. Y a veces los mismos vecinos, para no ponerse en contra del imperio, perseguían a los propios cristianos. O para quedarse con sus bienes. Claro, exactamente. Muchas veces. Bueno. Pero bueno. Hermanos, preparémonos para la batalla. Preparémonos. Asegurando nuestros corazones muy cerca del Señor. Dejemos que el amor de Dios fluya en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. No seamos duros de corazón. El capitán de nuestra salvación nos llevará adelante. Con la vida nueva en el alma, los conflictos y las pruebas nos harán crecer, y los enemigos entonces serán nuestros aliados. ¿Por qué? Importante. Claro, para poder entenderlo, digamos, ¿no? Es importante poder entenderlo. Que la resistencia lleva al crecimiento, ¿no? Sí. Como vos hablabas ayer de ese experimento que hicieron de esa cápsula y que pusieron los árboles, pero los árboles no tenían raíz. Porque no había viento. No. Porque al estar la cápsula cerrada, no había viento, y que los árboles crecían 2 metros y se caían por sí solos. Claro, no tenían raíz. Crecían un poco y al no tener raíz se caían. Pero ¿qué es lo que hace que el árbol desarrolle la raíz? Los vientos, las tempestades. Claro. Los árboles más grandes son los que están sujetos que tienen raíces más grandes, porque para sostenerse necesitan raíces más grandes, son los que están sujetos a lugares de mucha aflicción, como por ejemplo la palmera. Por ejemplo, la palmera es un árbol que vive en el desierto, pero tiene una raíz profundísima, soporta temperaturas altísimas de día y temperaturas bajo cero. Y un huracán lo puede soportar, porque se dobla todo y después vuelve a su posición. Ahí están, miren las palmeras. Increíble. Miren los huracanes. Yo vi un día en una filmación que lo hicieron desde una ventana. Vino el huracán y se llevó todo. Se llevó las sillas, se llevó la sombrilla, se llevó las mesas, llevó un auto, todo. Y las palmeritas, todas dobladitas así. Cuando paró el viento, ¡ping! Las únicas que quedaron firmes. Hay que vivir entre una palmera. Pero no, tienen una raíz profunda. Claro, el mismo largo que tienen es y el salmista dijo, el justo florecerá como la palmera. Amén. Y crecerá como el cedro. El cedro está en las montañas, en los lugares entre rocas tiene que crecer, le cuesta mucho crecer. Sí. El esfuerzo por crecer, ¿no?
Hablábamos del el gusano que tiene que salir de la crisálida para convertirse en mariposa, y que el esfuerzo que produce la salida, eso es lo que lo fortalece. Y si vos lo ayudás con las manos, igual el pollito, mi papá me lo enseñó eso, porque el pollito cuando empieza a romper el huevo, y vos lo estás viendo que el pollito quiere salir, ¿qué no, se muere. Porque el esfuerzo que hace el pollo es lo que necesita para la vida, para fortalecerse. Entonces sale con fuerza. Lo mismo en el parto de los animales. Lo mismo. Nosotros quisiéramos impedirle los sufrimientos, pero no entendemos que Dios ha creado leyes y principios espirituales, y que esos principios se tienen que cumplir. Amén. Y que a nosotros las aflicciones, las pruebas, las luchas, las oposiciones nos hacen crecer, Gloria a Dios. nos hacen avanzar. Amén. Dejamos de ser niños espirituales. Gloria a Dios. Bueno, con la vida nueva en el alma, los conflictos y las pruebas nos harán crecer, y los enemigos entonces serán nuestros aliados. Las persecuciones pueden producir alabanza y las pérdidas ganancias. ¿Qué cosa, no? El que pierda su vida la ganará, ¿no? En el caso, ahora... Pablo y Silas presos, atado a un cepo, todos golpeados, cantando alabanzas a Dios en una cárcel, y los presos oían. Claro, por eso dice, y Él puede cambiar nuestro lamento en baile. La victoria es costosa, pero vale la pena. No puede haber victoria si no hay lucha. No. Pero tenemos a Dios de nuestro lado, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Isaías 59, 19. Contra, ¿no? Claro, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien nos preservó la vida, ¿no?, a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Salmo, el proceso. Sí, Salmo 66, 8 al 12. El proceso, ¿no? Sí. Tremendo. Qué bueno lo que dice, que no permitiste que nuestros pies rebalasen. Amén. Nos ensayaste. Ensayar es purificar. Sí. La plata se purifica con fuego. Sí. Pedro toma esta figura y dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, es purificada a través de las pruebas. Claro. Y ahí dice tres cosas, Pedro, que es ahora, en este tiempo, las pruebas son acá, en esta tierra, en esta vida. Y es por un poco de tiempo. Las pruebas tienen un límite y un tiempo determinado por Dios, no duran para siempre. Y si es necesario, dice, si es necesario. Porque Dios no aflige por capricho a los hombres. Simplemente porque lo necesita. ¿Por qué? Porque Dios sufre con nosotros. Amén. Cuando nosotros estamos sufriendo, ¿qué hace el Señor? Él está sufriendo con nosotros. Es como un padre. Amén. Cuando su hijo está ahí atribulado, que está estudiando, que tiene que dar una prueba y no sabe si va a aprobar, el padre también está sufriendo juntamente con el hijo. Está ahí, y aprobaste el examen, y está temblando, está sufriendo juntamente con su hijo la prueba. Y Dios está, no es que Dios nos abandona, dice, bueno, andá a pasar la prueba y después volvé. No. Dios está con nosotros en la prueba. Amén. Eso es muy importante. Él está ahí para darnos ánimo, para fortalecernos. Gloria a Dios. Amén. Dios nos manda a la batalla de la fe. Nos manda a anunciarles a todas las personas que en el nombre de Jesucristo hay salvación. Nos manda a batallar contra los deseos de la carne, o los deseos carnales, ¿no? Nos manda a resplandecer en medio de esta generación. Pero la promesa del Señor fue, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá está el secreto. Nos manda, pero no nos manda solo. No. He aquí, yo los envío como oveja en medio de los lobos. Amén. Pero yo estoy con ustedes. Amén. Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Pero no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Entonces Dios no nos manda solo, Él va con nosotros. Y San Mateo 28, 18, pues, Él se presenta, ¿no?, ya con ese cuerpo resucitado. Toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Bajo ese poder, bajo esa potestad, es que el Hijo de Dios se mueve, ¿no?
Así es. Que Dios Así nos es. ayude. Así que bueno, hermano, gloria a es Dios. importante que sepamos que vamos a tener conflictos. Gloria a Dios. Que los conflictos son permitidos por Dios, son necesarios, son naturales, porque al ir en contra vamos a tener conflictos. Pero que somos vencedores, más es. que vencedores. O sea, Más que vencedores. no hay conflicto que pueda apagar nuestra confianza en Amén. Dios. Gloria a Así Dios es, por eso. así es. Así que bueno, vamos con los últimos saludos que tenemos ahí los hermanos. Tenemos ahí a Liliana Salto, pone la iglesia. Bueno, ahí justo le responde a Zulema, que estuvo ahí preguntando a Zulma. Dice, después Zulma. pone, Liliana Salto nos manda, no pone la palabra, te alienta en los momentos más difíciles. Así es. Mandamos un saludo ahí, Amén. Amén. Liliana. Tenemos a Guille. Salgueiro pone saludos, familia, Dios los Vamos, bendiga. Amén. Hugo César Domínguez también pone bendiciones, hermanos. Ana Salas pone amén, bendiciones. Rosa Fernández pone bendiciones. Gracias. Ahí Artesanías Milton pone saludos y bendiciones. Tenemos a Matías Martínez, bendiciones, hermanos. Un abrazo desde la unidad 2. Amén. Amén, Jesús Matías. Lisa ahí pone Gracias. bendiciones también. Así que le mandamos saludos a todos los hermanos que se estuvieron Conectando. ¿no? Gracias, conectando. hermano. Gracias. Sí, ya ahí Bien. los leí de estos también. Bien. Así que bueno, llegamos justo ahí como siempre con el tiempo. Nosotros sí que estamos ahí con Cristo, llegamos justo a tiempo, ¿no? Estamos siempre ahí. Llegamos tarde. Así que bueno, hermanos, estuvimos ahí hablando acerca de la oposición. Si te sumaste justo a mitad del programa o estás recién justo sumándote, quédate tranquilo que dentro de 2 horas ya se sube el programa ahí a YouTube o ya en Facebook queda instantáneamente subido, lo podés revivir, así poder escuchar y recibir lo que Dios hoy nos está hablando, que realmente es algo hermoso. Así que bueno, oramos, Amén. Andrés. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, que esa palabra pueda trabajar en nuestros corazones. Padre del cielo, una vez más, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra se revela en nuestro corazón, nos trae luz. Gracias, Señor, por tanto amor, porque tú siempre nos hablas. Señor, permite que nosotros podamos interpretar tu palabra con un espíritu correcto y así cumplir tu voluntad para con cada una de nuestras vidas. Señor, ayúdanos, porque en esta humanidad tan frágil que tenemos muchas veces, Señor, y la circunstancia, el mundo que nos rodea, nos plantea, Señor, esos conflictos que muchas veces nos desafían a depender solo de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Sí, sí. Permite que eso sea una realidad en la vida de cada uno de tus hijos y que podamos ser, como dice tu palabra, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos que tú bendigas esta palabra y en la vida de todos aquellos que en esta tarde ha llegado a esas vidas, a esos corazones, y que todo honre y glorifique tu nombre. Amén. Amén. Bueno, Alberto, saludos, Bueno, hermano. hasta la próxima, si Dios quiere. Un abrazo grande para todos. Muchas bendiciones. Amén. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, hermanos. Nos vemos. Amén.